El 11 de abril de 2024, a plena luz del día, 3 niños presenciaron cómo su padre era abatido a tiros en el jardín delantero de su casa por la misma persona a quien había dado la bienvenida en su hogar. El caso de hoy nos lleva a Pompano Beach, Florida, donde el intento de un padre por proteger a su familia condujo a su muerte de la manera más devastadora posible. Una confrontación que comenzó por un video en redes sociales terminó con múltiples disparos y una familia destrozada. Keith Poole era conocido en toda su comunidad por su generosidad. El padre de 3 hijos de 44 años había construido una hermosa casa con sus propias manos, un santuario con una cocina de isla, un cine en casa y un jacuzzi, un lugar donde su sonrisa dorada daba la bienvenida a todos los que entraban. «Si yo lo tengo, tú también lo tienes», decía Keith. Solía decir. Fue este espíritu de generosidad lo que lo llevó a abrir las puertas de su hogar al novio de su hija, un joven de 18 años llamado Lowan Jones. Lo que Keith no sabía era que este acto de bondad le costaría la vida. La relación entre Jones y la hija de Keith al principio parecía normal, pero debajo de la superficie las tensiones estaban aumentando. Cuando Keith descubrió contenido inapropiado que su hija y su novio habían publicado en línea, un video de twerking que cruzaba los límites con los que él no se sentía cómodo, sintió la necesidad de intervenir. Este hombre tenía el poder de romper límites, escribió Kevin Cyron, un amigo que lamentó la muerte de Keith en Facebook. A él no le importaba el color de tu piel, tu estatus, tu pasado o tu procedencia. Te trataba con respeto y te mostraba su generosidad. Pero el 11 de abril de 2024, esa generosidad sería respondida con violencia. Mientras reconstruimos los eventos de ese día fatídico, examinaremos cómo una publicación en redes sociales y un arma oculta crearon un barril de pólvora en el hogar de los Poole. Rastrearemos la confrontación final que dejó a 3 niños sin padre y envió ondas de choque a una comunidad muy unida. ¿Qué llevó a un joven de 18 años a apretar el gatillo varias veces? ¿Y por qué huyó de la escena llevándose a la hija descalza de Keith? Las respuestas revelan una verdad inquietante sobre los límites, el respeto y las devastadoras consecuencias cuando chocan. Nacido el 10 de junio de 1968 en Columbus, Ohio, Keith Brian P. creció con fuertes raíces familiares. Hijo de Mary Jordan y L.P. Poole, fue uno de 4 hermanos que pasaron sus años de formación en Columbus. Después de graduarse de Brookhaven High School en 1986, Keith no perdió tiempo en perseguir sus ambiciones. Mientras la mayoría de los jóvenes de 18 años aún estaban averiguando sus próximos pasos, Keith ya estaba construyendo su primer negocio. Abrió un salón de belleza y barbería directamente al salir de la escuela secundaria, demostrando un impulso empresarial que definiría su vida. Sus manos hábiles con las máquinas de cortar y las tijeras más tarde construirían hogares y crearían espacios donde las personas se sintieran bienvenidas. La trayectoria profesional de Keith no fue lineal. Fue un testimonio de su versatilidad y ética de trabajo. Desde sus primeros días como barbero, expandió su trabajo hacia la construcción, donde aprendió a edificar no solo negocios, sino también estructuras físicas. Trabajó como cuidador y niñero, roles que destacaban su naturaleza protectora. Finalmente encontró estabilidad trabajando como conductor para la autoridad de tránsito del centro de Ohiokota, conectando a personas en toda la ciudad que amaba. Pero fue en Pompano Beach, Florida, donde Keith realmente creó su legado. Allí, en la calle 28 Noreste, en el vecindario Crest Haven, diseñó y construyó la casa de sus sueños. No era una casa cualquiera. Era un reflejo de todo lo que Keith valoraba. La cocina de isla hablaba de su amor por reunir y alimentar a los demás. El cine en casa mostraba su aprecio por el entretenimiento y las experiencias compartidas. El jacuzzi, el bar y su estación de barbería personal eran comodidades cuidadosamente elegidas que le permitían cuidarse a sí mismo y a los demás. «Tengo todo lo que necesito en casa», solía decir Keith, una afirmación que revelaba su satisfacción y aprecio por la vida que había construido. La música llenaba la casa de los Poole, particularmente el R&B.
Keith creía que la música que uno escucha moldea su espíritu y su canción favorita, Sparkle de Cameo, capturaba su visión optimista de la vida. Esa perspectiva se reflejaba en su sonrisa contagiosa acentuada por dientes de oro que se convirtieron en parte de su sello personal. En su comunidad, Keith era conocido por muchos títulos: el rey de las fiestas, un profeta para algunos y, lo más importante, un padre devoto. Como padre soltero criando a su hija, demostró un compromiso inquebrantable con sus hijos. Los tres eran el centro de su existencia, la motivación detrás de su arduo trabajo y generosidad. A través de los ojos de sus hijos, Keith no era solo un proveedor, era seguridad, estabilidad y amor incondicional. Cuando miraban a su padre, veían a un hombre que había creado un santuario donde podían prosperar. Fueron testigos de cómo trataba a todos con respeto sin importar su origen, derribando barreras que a menudo dividen a las comunidades. Su hija Jessie veía a un padre que trabajaba incansablemente para darle oportunidades que él nunca había tenido. Sus otros hijos observaban cómo daba la bienvenida a sus amigos, alimentaba a cualquiera que entrara en su casa y creaba un ambiente donde la risa era abundante. Esta generosidad eventualmente se extendería a Lan Jones, el novio de su hija. Cuando Keith se enteró de que Jones era prácticamente huérfano, abrió su hogar cuidadosamente construido al joven. Fue una decisión que se alineaba perfectamente con todo lo que Keith representaba: compasión, comunidad y cuidado por los demás. También fue una decisión que lo llevaría a la muerte. Laura Jones entró silenciosamente en la vida de la familia Poole. Con 18 años, estaba saliendo con Jessie, la hija de 17 años de Keith. Según miembros de la familia que más tarde hablaron con los investigadores, Jones había sido esencialmente un huérfano, un joven sin el sistema de apoyo familiar del que dependen la mayoría de los adolescentes. Cuando Keith se enteró de la situación de Jones, tomó una decisión coherente con su carácter. Invitó a Jones a vivir en su hogar. Durante varios meses, Jones se convirtió en parte del tejido del hogar en 1585 NE 28th Street. Comía en la cocina de isla personalizada de Keith, disfrutaba del cine en casa que Keith había construido y se integró en las rutinas diarias de la familia. Para los de fuera parecía que Keith una vez más había extendido su filosofía de «si yo lo tengo, tú también lo tienes», a alguien que lo necesitaba. La relación de Jessie con Jones parecía típica de un romance adolescente. En la superficie pasaban tiempo juntos, compartían intereses y, como muchas parejas de la generación Z, documentaban su relación en las redes sociales. Como padre de Jessie, Keith mantenía una mirada atenta mientras daba al joven pareja el espacio adecuado para desarrollar su vínculo. Lo que no era inmediatamente evidente era cómo se estaban formando las dinámicas de poder dentro de este arreglo. Jones, a pesar de ser beneficiario de la generosidad de Keith, estaba desarrollando su propio sentido de territorio dentro del hogar. Para Jessie, tener a su novio viviendo bajo el mismo techo que su padre creaba una intersección compleja entre la lealtad familiar y el apego romántico. Los primeros signos de advertencia sutiles surgieron gradualmente. Jones comenzó a actuar con una comodidad cada vez mayor en el hogar, quizás malinterpretando la generosidad de Keith como un permiso para establecer sus propias reglas. Surgieron pequeños desacuerdos sobre las expectativas del hogar. Las conversaciones que alguna vez fluyeron con facilidad comenzaron a teñirse de tensión. Luego llegaron las publicaciones en las redes sociales. Como muchas parejas jóvenes, Jessie y Jones compartían aspectos de su relación en línea. Pero cierto contenido cruzaba límites que Keith como padre no podía ignorar. El video de twerking que publicaron representaba más que solo un baile provocativo. Simbolizaba un desafío directo a los valores y límites que Keith había establecido para su hogar y su familia. Para Keith, las redes sociales no eran solo entretenimiento, eran un reflejo del carácter y los valores. El hombre que creía que la música moldea el espíritu probablemente veía el contenido inapropiado en línea como igualmente influyente. Cuando vio a su hija menor de edad participando en videos sugerentes con su novio, videos que habían creado bajo su techo, la base de la confianza comenzó a resquebrajarse.
¿Qué hace que las relaciones adolescentes sean particularmente desafiantes para que los padres las manejen? Los psicólogos del desarrollo señalan varios factores que intervienen en situaciones como la que enfrentó Kate. Los adolescentes de manera natural tienden a probar los límites mientras forman su identidad separada de la de sus padres. Cuando las relaciones románticas entran en escena, los adolescentes a menudo se sienten divididos entre la lealtad familiar y la aceptación de sus pares. Añadiendo otra capa de complejidad estaba el estatus de Jones como invitado, y novio al haber sido recibido en el hogar se encontraba a medio camino entre ser un miembro de la familia y un visitante. Esta ambigüedad pudo haber creado confusión sobre de quién eran las reglas que debían seguirse y cuándo. Bárbara Santiago, madrina de una de las hijas de Keith, posteriormente dijo a los reporteros que Keith descubrió que había un arma en la casa. No lo aprobaba, por lo que pidió que por favor se retirara de su hogar. Esta declaración revela que el video de twerking no fue el único límite que estaba siendo puesto a prueba. En algún momento Jones había introducido un arma de fuego en el santuario que Kate había construido para su familia. La introducción de un arma cambió fundamentalmente la dinámica. Ya no se trataba simplemente de una rebelión adolescente o de contenido inapropiado en las redes sociales. Ahora se trataba de la seguridad, la base fundamental de lo que Keith había trabajado para proporcionar a sus hijos. A medida que las tensiones aumentaban en el hogar de los Poole, la relación entre Keith y Jones se deterioraba. Lo que había comenzado como un acto de bondad, dar la bienvenida a un joven sin hogar en su familia, estaba evolucionando en algo cada vez más volátil. Jessie se encontró atrapada entre los límites razonables de su padre y el creciente resentimiento de su novio hacia esos límites. Pero algo en el hogar de los Poole estaba a punto de cambiarlo todo. Se estaba gestando una confrontación que transformaría sus vidas de formas que ninguno de ellos podría haber imaginado. El descubrimiento del arma lo cambió todo. Keith Poole había construido su hogar como un santuario, un lugar donde sus hijos pudieran sentirse seguros y protegidos. La presencia de un arma de fuego introducida sin su conocimiento o permiso representaba una violación fundamental de esa seguridad. Aproximadamente al mismo tiempo, Keith se enteró del video de twerking que Jessie y Jones habían publicado en las redes sociales. El contenido mostraba a su hija menor de edad realizando un baile provocativo que cruzaba los límites de lo que Keith consideraba apropiado. Como padre que intentaba guiar a sus hijos hacia decisiones positivas, ver a su hija retratada de esa manera con contenido creado bajo su propio techo añadió otra capa de preocupación a sus crecientes temores. La combinación de estos dos descubrimientos, el arma y el contenido inapropiado en redes sociales, obligó a Keith a enfrentar una situación difícil. Necesitaba abordar estos temas directamente con Jones, estableciendo límites claros mientras mantenía su relación con su hija. Según los informes, la confrontación inicial fue tensa pero controlada. Keith se acercó a Jones para hablar sobre ambos asuntos, explicándole sus expectativas respecto al comportamiento dentro de su hogar. Enfatizó que las armas no eran bienvenidas en una casa con niños y que el contenido en redes sociales debía cesar. No eran exigencias irrazonables de parte de un padre preocupado por el bienestar de su familia. La reacción de Jones ante esta confrontación resultaría reveladora. En lugar de reconocer las preocupaciones legítimas de Keith, Jones se puso a la defensiva. El joven que había sido beneficiado por la generosidad de Keith ahora resentía los límites que se le estaban imponiendo. Lo que debería haber sido un momento de rendición de cuentas se convirtió en el catalizador para una escalada del conflicto. En los días que siguieron, la tensión llenó el hogar de los Poole. Las conversaciones se convirtieron en discusiones. Los silencios se volvieron más pesados. El hogar que Keith había diseñado como un lugar de alegría y comunidad se estaba transformando en una olla a presión de conflictos no resueltos. Si esta historia te resulta tan inquietante como a mí, tómate un momento para dar like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado una situación donde establecer límites razonables condujo a un conflicto inesperado? ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Keith?
Para el 11 de abril de 2024, la situación había llegado a un punto de ruptura. Keith tomó la difícil decisión de que Jones debía abandonar su hogar. No fue una elección apresurada. Llegó después de múltiples intentos fallidos de establecer expectativas razonables. La presencia del arma en particular representaba una línea roja que Keith no podía permitir que se cruzara. Esa mañana, Keith informó a Jones que debía encontrar otro lugar donde vivir. Según testigos, Jones no recibió bien la noticia. Lo que comenzó como una conversación rápidamente se intensificó en una discusión. Keith se mantuvo firme en su decisión. Su prioridad era proteger a su familia, incluidos sus 3 hijos que estaban presentes en la casa. A medida que la discusión se intensificaba, se trasladó al jardín delantero de la casa que Keith había construido con tanto esmero. Más tarde, los vecinos informaron haber escuchado voces elevadas mientras los 2 hombres continuaban su confrontación a plena vista de la calle. Nadie podría haber predicho lo rápido que la situación se deterioraría. Nadie podría haber imaginado que el intento de Keith de proteger a su familia conduciría a la violencia. Nadie podría haber previsto que la respuesta de Jones ante la solicitud de que se fuera alteraría para siempre la vida de todos los involucrados. Lo que sucedió a continuación dejaría a 3 niños traumatizados de por vida. El reloj marcaba las 4:45 p.m. del 11 de abril de 2024, cuando los disparos rompieron la tranquilidad de la calle 28 Noreste en Pompano Beach. Lo que había comenzado como una confrontación sobre límites terminó con Keith Poole tendido en su jardín delantero sangrando por múltiples heridas de bala mientras sus 3 hijos observaban horrorizados. Según testigos, Jones sacó repentinamente un arma de fuego, posiblemente la misma que Keith había descubierto en su casa. Sin previo aviso, apuntó a Keith y disparó varias veces a corta distancia. Keith cayó al suelo sufriendo múltiples heridas de bala. Sus 3 hijos miraron horrorizados desde apenas unos metros de distancia mientras veían caer a su padre. El hombre que había construido su hogar, que había proporcionado estabilidad y amor, yacía sangrando en el jardín delantero que había cuidado con tanto esmero. Ser asesinado frente a tus 3 hijos es simplemente trágico, dijo Bárbara Santiago a NBC6 con la voz quebrada mientras relataba el horror de ese momento. La oficina del sheriff de Broward recibió una llamada reportando el tiroteo a las 4:45 p.m. Cuando los agentes llegaron al bloque 1500 de la calle 28 Noreste, encontraron a Keith gravemente herido. El personal de rescate de bomberos de Pompano Beach lo transportó rápidamente al Broward Health North en el 201 East Sample Road en Deerfield Beach. A pesar de los esfuerzos médicos de emergencia, Keith Brian Poole fue declarado muerto en el hospital. El padre de 3 hijos de 44 años, empresario y figura comunitaria, se había ido asesinado frente a los hijos, a los que había dedicado su vida a criar y proteger. Escuché los disparos 3, tal vez 4, y luego gritos. Cuando miré afuera lo vi en el suelo, y a esos pobres niños simplemente parados allí congelados, relató un vecino que presenció las secuelas. Los niños estaban histéricos. ¿Cómo no iban a estarlo? Acababan de ver cómo disparaban a su papá justo frente a ellos, dijo un testigo que habló con los medios locales bajo condición de anonimato. 1 minuto estaban discutiendo y al siguiente hubo disparos. Todo pasó tan rápido, pero esos niños lo recordarán para siempre, contó un residente que llamó al 911 tras escuchar el alboroto. En el caos que siguió al tiroteo, Jones huyó de la escena. Pero no se fue solo. En un giro impactante se llevó consigo a Jessie, la hija de Keith, mientras escapaba de la casa. Según Santiago, ella se fue con solo un sostén, unos shorts sin zapatos y sin teléfono. Las circunstancias de la partida de Jessie siguen siendo algo confusas. ¿Se fue voluntariamente o estaba en estado de shock? ¿Tenía miedo de Jones después de presenciar lo que había hecho o todavía estaba emocionalmente apegada a él a pesar de sus acciones? Estas preguntas atormentarían a los investigadores en los días siguientes. Lo que está claro es que en el lapso de apenas unos minutos, 3 niños perdieron a su padre.
Una comunidad perdió a un miembro querido y una familia quedó destrozada sin posibilidad de reparación. El hogar que Keith había construido como un santuario ahora era el escenario de su asesinato para siempre manchado por la violencia. Mientras los vecinos se reunían y la policía aseguraba la escena, la realidad de lo que había sucedido comenzaba a asimilarse. Keith P., el hombre de la sonrisa dorada que creía en compartir todo lo que tenía, se había ido. Asesinado por alguien a quien había dado la bienvenida en su hogar. Y el tirador, junto con la hija de Keith, había desaparecido. Mientras los equipos de emergencia trasladaban a Keith Poole al Broward Health North Leon Jones, ya estaba huyendo. En un giro inquietante, se había llevado consigo a Jessie Poole. La hija de 17 años de Keith huyó de la escena del asesinato de su padre, vistiendo únicamente un sostén, unos shorts sin zapatos y sin teléfono. Como Bárbara Santiago describió más tarde a un reportero, el caos se apoderó inmediatamente de la residencia de los Poole. Los otros hijos de Keith permanecieron en la escena traumatizados por lo que habían presenciado. Los vecinos salieron de sus casas atraídos por el sonido de los disparos y los gritos. Los agentes de la oficina del sheriff de Broward aseguraron el área marcando con cinta amarilla de escena del crimen el patio donde Keith había caído. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Keith fue declarado muerto debido a múltiples heridas de bala. El hombre que había construido una vida centrada en la familia y la generosidad había desaparecido, dejando a una comunidad en estado de shock y a una familia destrozada. La noticia del tiroteo se propagó rápidamente por el vecindario Crest Haven de Pompano Beach. Aquellos que conocían a Keith luchaban por procesar lo que había sucedido. Al caer la noche del 11 de abril, se inició una búsqueda humana. La oficina del sheriff de Broward emitió una alerta para Jones, ahora buscado por asesinato en primer grado. Igualmente urgente era localizar a Jessie Poole, cuya seguridad seguía siendo incierta. ¿Se había ido voluntariamente con el asesino de su padre? ¿Estaba en peligro? Estas preguntas impulsaron la intensidad de la búsqueda. La investigación se amplió más allá de Pompano Beach. Oficiales del Departamento de Policía de Lighthouse Point se unieron al esfuerzo respondiendo en 2221 Ney 34th Street. Claire ayudó a los agentes de la oficina del sheriff de Broward, BSO, durante la búsqueda. Las autoridades peinaron posibles escondites, entrevistaron a conocidos y monitorearon las redes sociales en busca de pistas sobre el paradero de Jones. El miércoles 13 de abril, 2 días después del tiroteo, se produjo el primer gran avance. Jessie Poole ha sido localizada a salvo y reunida con su familia, anunció Carrie Codd, portavoz del BSO. Aunque los detalles sobre cómo y dónde fue encontrada no se divulgaron de inmediato, su regreso seguro proporcionó un pequeño alivio en medio de la tragedia. Más tarde, ese mismo día, Jones tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de continuar evadiendo la captura, el joven de 18 años se entregó a las autoridades en la oficina del distrito West Park del BSO. Fue detenido de inmediato y trasladado a la cárcel principal del condado de Broward en Fort Lauderdale. Para los amigos y la familia de Keith, la entrega de Jones generó sentimientos encontrados. Aunque significaba que el asesino ya no estaba prófugo, no hacía nada para llenar el vacío dejado por la muerte de Keith. Un miembro de la comunidad expresó este sentimiento en una publicación de Facebook dirigida a Jones. Te recibió en su casa, te alimentó y probablemente te dio el tipo de amor que necesitabas y tú le quitaste la vida. A medida que se difundía la noticia del arresto, el enfoque comenzó a cambiar de la búsqueda a el luto. La comunidad que Keith había tocado con su generosidad ahora se unía en torno a sus hijos, especialmente a los 3 que habían presenciado el asesinato de su padre. La pregunta en la mente de todos ya no era dónde se escondía Jones, sino cómo se recuperarían estos niños de un trauma tan profundo. Y para Jessie Poole, cómo volvería a lo que quedaba de su familia. Un tipo diferente de ajuste de cuentas apenas estaba comenzando. El sistema de justicia del condado de Broward actuó rápidamente tras la entrega de Jones.
Formalmente acusado de asesinato en primer grado con un arma de fuego, el joven de 18 años enfrentaba el cargo más grave posible bajo la ley de Florida. La gravedad reflejaba no solo la pérdida de la vida de Keith, sino también la naturaleza premeditada del tiroteo y el hecho de que ocurrió frente a los hijos de Keith. El jueves 14 de abril, Jones tenía programada su primera comparecencia ante el Tribunal de Fianzas del Condado de Broward. En un movimiento que sorprendió a los funcionarios judiciales, Jones se negó a presentarse ante el juez, una decisión que algunos interpretaron como un intento de evitar enfrentar la gravedad de sus acciones. A pesar de su ausencia, el proceso continuó y se ordenó que Jones permaneciera detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Broward. El camino legal que tenía por delante parecía claro pero largo. Los casos de asesinato en primer grado en Florida normalmente implican procedimientos previos extensos, incluyendo descubrimiento de pruebas, declaraciones de testigos y posibles negociaciones de acuerdos de culpabilidad. Si era condenado, Jones, quien cumpliría 19 años en septiembre, enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua. Mientras la maquinaria legal comenzaba su lento avance hacia la justicia, la respuesta de la comunidad al asesinato de Keith fue inmediata y profunda. El vecindario donde Keith había construido la casa de sus sueños se convirtió en un lugar de reunión para los dolientes. Flores, velas y recuerdos personales se acumularon cerca del lugar donde cayó, creando un memorial improvisado para el hombre conocido por su sonrisa de diente de oro y su generosidad sin límites. Las plataformas de redes sociales se llenaron de homenajes a Keith y expresiones de conmoción por las circunstancias de su muerte. Otros mensajes fueron dirigidos directamente a Jones, reflejando la lucha de la comunidad por comprender cómo alguien que se había beneficiado de la bondad de Keith pudo cometer un acto tan violento. Para aquellos que conocían a Keith como un graduado de la escuela secundaria Charles W. Flanagan y amante de la música, la pérdida fue particularmente personal. Recordaban su pasión por el R&B, especialmente por su canción favorita Sparkle de Cameo. Recordaban cómo creía que la música moldeaba el espíritu de una persona, una filosofía que hacía que la violencia que terminó con su vida fuera aún más incomprensible. La oficina del sheriff de Broward, reconociendo la necesidad de la comunidad de encontrar un cierre, continuó recopilando pruebas incluso después del arresto de Jones. El detective Steve Novak lideró la investigación solicitando que cualquier persona con información sobre el caso se presentara. El departamento estableció una línea directa animando a los testigos a llamar directamente o a través de Crime Stoppers del condado de Broward si deseaban permanecer en el anonimato. A medida que avanzaba el mes de abril, el impacto inicial comenzó a dar paso a un dolor más profundo. Amigos organizaron recaudaciones de fondos para apoyar a los hijos de Keith. Líderes comunitarios discutieron maneras de honrar su memoria y legado. Negocios locales donde Keith era un cliente habitual compartieron historias sobre su amabilidad y generosidad. Pero el verdadero impacto de esta tragedia se extiende mucho más allá de una sola familia. Los efectos en cadena tocarían temas que van desde la violencia armada hasta la intervención juvenil, desde los límites en redes sociales hasta la propia naturaleza de la confianza y la hospitalidad. El asesinato de Keith no fue un acto de violencia aleatorio. Surgió de una tormenta perfecta de factores de riesgo que en retrospectiva crearon una situación volátil. Comprender estos factores es crucial no solo para entender esta tragedia, sino también para prevenir incidentes similares en el futuro. La introducción de un arma de fuego en el hogar de los Poole alteró fundamentalmente las dinámicas de poder y las posibles consecuencias de cualquier conflicto. La investigación muestra consistentemente que el acceso a armas de fuego en entornos domésticos aumenta significativamente la probabilidad de homicidio. En el caso de Keith, el descubrimiento del arma y la posterior solicitud para que Jones abandonara la casa desencadenaron la confrontación fatal. La presencia del arma transformó lo que podría haber sido una discusión acalorada en un encuentro mortal. Sin esa arma, Jones podría haber expresado su enojo de otra manera, y Keith podría seguir vivo hoy. Esto resalta la importancia de mantener las armas de fuego fuera de los hogares donde existen tensiones, especialmente cuando hay jóvenes involucrados.
La edad y el desarrollo emocional también jugaron un papel crítico. A los 18 años, Jones era legalmente un adulto, pero aún estaba en proceso de desarrollo emocional. El cerebro adolescente, particularmente la corteza prefrontal responsable del control de impulsos y la toma de decisiones, sigue desarrollándose hasta bien entrada la mitad de los 20 años. Esta realidad biológica ayuda a explicar, aunque ciertamente no justifica, cómo un joven podría recurrir a la violencia cuando se enfrenta al rechazo o a una percepción de falta de respeto. El conflicto sobre el contenido en las redes sociales representa otro factor de riesgo moderno. Para los jóvenes de hoy, la presencia en línea está profundamente entrelazada con su identidad y estatus. Cuando Keith confrontó a Jones sobre el video inapropiado de twerking protagonizado por su hija, no solo estaba criticando el contenido, estaba desafiando la autoestima y la autonomía de Jones. Esta amenaza percibida al estatus, combinada con la solicitud de abandonar el hogar, creó una situación de olla a presión. Varias señales de advertencia precedieron a la violencia. La presencia no autorizada de un arma, las discusiones cada vez más intensas y el comportamiento inapropiado en redes sociales indicaban tensiones crecientes. La resistencia de Jones a los límites razonables establecidos por Keith sugería una incapacidad para manejar los conflictos de manera constructiva. Una señal de alerta que solo se hizo evidente en retrospectiva según la perspectiva de expertos. El Dr. James Garbarino, psicólogo especializado en juventud y violencia, señaló: lo que a menudo vemos en casos como este es a un joven con habilidades de resolución de conflictos poco desarrolladas enfrentándose a lo que percibe como un rechazo. Cuando se combina esto con el acceso a armas de fuego y un sentido de orgullo herido, el riesgo de violencia aumenta dramáticamente. La prevención requiere un enfoque multifacético. Restringir el acceso a armas, enseñar habilidades para relaciones saludables y crear sistemas de apoyo para jóvenes en situación de riesgo. Más importante aún, necesitamos ayudar a los jóvenes a entender que el conflicto no tiene por qué llevar a la confrontación y que la confrontación no tiene por qué derivar en violencia. Para los padres que establecen límites con las parejas de sus hijos, la seguridad siempre debe ser la prioridad. Esto significa tener conversaciones difíciles en lugares públicos cuando las tensiones son altas, involucrar a otros adultos cuando sea necesario, y estar atentos a señales de advertencia como posesividad, problemas de ira o fascinación por las armas. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? La respuesta es un sí con matices. Las verificaciones universales de antecedentes para todas las ventas de armas podrían haber impedido que Jones obtuviera un arma. Las leyes de bandera roja, también conocidas como órdenes de protección contra riesgos extremos, podrían haber proporcionado un mecanismo legal para retirar el arma una vez que Keith la descubrió. Los programas de intervención comunitaria podrían haber identificado a Jones como una persona en riesgo y haberle proporcionado apoyo antes de que ocurriera la violencia. La formación en resolución de conflictos basada en la escuela podría haber dotado tanto a Jones como a Jesse de mejores herramientas para manejar los desacuerdos de manera constructiva en familias que enfrentan situaciones similares. Los expertos recomiendan una comunicación clara sobre los límites, la aplicación consistente de las reglas y buscar ayuda profesional cuando las tensiones aumentan. Cuando hay armas involucradas, priorizar la seguridad puede significar involucrar a las autoridades antes de una confrontación. El intento de Keith de establecer límites y proteger a su familia fue totalmente apropiado. La tragedia no radica en sus acciones, sino en la respuesta violenta de Jones, una respuesta facilitada por el acceso a un arma mortal y alimentada por una regulación emocional inmadura. Al examinar los factores que llevaron a la muerte de Keith, una verdad se vuelve evidente. Prevenir este tipo de tragedias requiere abordar tanto el comportamiento individual como los sistemas que permiten la violencia. Desde las leyes de seguridad de armas hasta los programas de intervención juvenil, desde la alfabetización en redes sociales hasta la formación en resolución de conflictos, cada uno representa un posible punto de prevención. La pregunta ahora es si la sociedad aprenderá de la muerte de Keith Poole o si continuará aceptando tales tragedias como inevitables. Keith Brian Poole construyó más que una casa.
creó un legado de generosidad, aceptación y comunidad que continúa resonando en todo Pompano Beach. Su sonrisa dorada puede haberse apagado, pero el impacto de sus 44 años sigue siendo visible en las vidas que tocó y en los valores que encarnó. Para los 3 hijos de Keith, especialmente aquellos que presenciaron su asesinato, el camino hacia adelante es inimaginablemente difícil. Un trauma de esta magnitud deja cicatrices profundas. Sin embargo, en el apoyo que los rodea vemos ecos del espíritu de su padre. La misma generosidad y cuidado que Keith mostró a los demás ahora fluye de regreso hacia su familia en el momento en que más lo necesita. La historia de Keith lleva poderosos mensajes sobre los límites, el respeto y la seguridad. Su intento de proteger a su familia estableciendo límites claros no fue solo su derecho como padre, fue su responsabilidad. La tragedia no radica en sus límites, sino en cuán violentamente fueron rechazados. En un mundo donde las armas pueden convertir una discusión en fatalidad. En cuestión de segundos, la muerte de Keith nos recuerda que la seguridad con las armas no es algo abstracto, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Si esta historia te ha impactado, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo equilibramos la apertura y los límites? ¿Qué conversaciones deberíamos tener con los jóvenes sobre la resolución de conflictos? Tu perspectiva importa en esta importante discusión. Kate P. vivió bajo la filosofía de «si yo lo tengo, tú también lo tienes». Compartió su hogar, sus recursos y su corazón libremente con los demás. Aunque esa generosidad fue traicionada de la manera más trágica posible, sigue siendo su verdadero legado, un recordatorio de que incluso en un mundo donde existe la violencia, la bondad y la comunidad valen la pena ser defendidas. La vida de Keith importó. Su historia importa. El hombre en la foto es Darryl Eugene Williams, el que convirtió la noche de Halloween de 2015 en Brandon, Florida, en una pesadilla eterna para 2 niñas gemelas de 7 años. Oculto tras la escalofriante máscara de Jason, Darryl salió fríamente de la oscuridad y disparó contra Tiffany James, su exnovia y la madre de sus 2 hijos. Ni una palabra de advertencia, ni un rastro de humanidad. 2 balas en su pecho acabaron con la vida de la mujer justo frente a los ojos de sus hijas, en el umbral de lo que debería haber sido el lugar más seguro. ¿Cuál fue el motivo detrás de esto? ¿Celos? ¿Posesividad? ¿O una obsesión enfermiza de que si no podía tenerla él, nadie más lo haría? Este caso no es solo un crimen a sangre fría, es una pesadilla con rostro humano. Si eres lo suficientemente valiente para sumergirte en cada detalle estremecedor de la historia, quédate hasta el final del video. Tiffany James nació el 18 de agosto de 1980 en Tampa, Florida. Era la única hija de Rosalind James y Turner Humphrey. Sus padres nunca se casaron formalmente y se separaron poco después de su nacimiento. Su padre se mudó a otro estado, formó una nueva familia y mostró poco interés en su primogénita. Años después, ya adulta, Tiffany buscó a su padre. Hablaron y ella le aseguró que no guardaba resentimientos ni sentimientos negativos, expresando su deseo de mantenerse en contacto. A través de esta reunión, Tiffany conoció a sus medios hermanos por parte de su padre y a sus familias. Rápidamente formaron lazos, desarrollando relaciones cálidas y de apoyo. En cuanto a Rosalind, ella se centró en su vida personal y dejó a Tiffany al cuidado de sus abuelos. Aunque Tiffany tenía un padre y una madre biológicos, fue esencialmente criada por sus abuelos. Su madre la visitaba ocasionalmente, pero no desempeñó un papel activo en su crianza. En cambio, sus tías Bárbara y Vicky, junto con su abuela Búa, asumieron la responsabilidad. Se aseguraron de que Tiffany asistiera al jardín de infantes y a la escuela, alentaron sus logros y la apoyaron en todo lo posible. Tiffany era una estudiante destacada con una pasión por la literatura y un talento creativo natural. Soñaba con abrir algún día su propio salón de belleza, con el objetivo de convertirse en la mejor en su campo en su ciudad. Era sociable,
querida y tenía un sentido de la moda llamativo. Con su apariencia impresionante y su confianza, siempre atraía la atención, y los jóvenes la encontraban verdaderamente cautivadora. Durante la secundaria, Tiffany comenzó a salir con un chico llamado Derek Andrews. Él era solo un año mayor que ella, pero en ese momento ambos creían que su amor duraría para siempre. En su último año de secundaria, Tiffany quedó embarazada. El 26 de julio de 1998 dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Derek Jr. Sus planes universitarios quedaron en pausa mientras se dedicaba completamente a la maternidad. Derek Sr. tomó trabajos esporádicos para mantener a la familia, mientras que la familia James ayudaba a la joven pareja tanto como podía. En agosto de 2002, Derek Jr., de 4 años, se convirtió en hermano mayor. La pareja dio la bienvenida a otro niño, llamado Darren en honor a su abuelo paterno. En este punto, Tiffany y Derek Sr. vivían juntos en un pequeño apartamento alquilado. El dinero siempre escaseaba, pero seguían siendo optimistas sobre el futuro y soñaban con construir una vida estable juntos. Sin embargo, unos años después, sus sentimientos románticos se desvanecieron y decidieron separarse de manera amistosa. Los niños se quedaron con Tiffany, mientras que Derek Sr. proporcionaba apoyo e intentaba pasar el mayor tiempo posible con ellos. Eventualmente comenzó una nueva relación, pero siguió activamente involucrado en la vida de sus hijos. Estaba decidido a ser el mejor padre posible para Derek Jr. y Darren. Ahora madre soltera con 2 hijos pequeños, Tiffany comenzó a pensar seriamente en su futuro. Quería una carrera que le permitiera mantener a su familia por su cuenta. Al no haber perseguido estudios superiores después de la secundaria, estaba ansiosa por cambiar eso. Se inscribió en una escuela de medicina, con la esperanza de convertirse en esteticista. Su objetivo final era abrir su propio salón o incluso una clínica más grande, donde pudiera convertir su pasión en un negocio exitoso. Mientras estudiaba, Tiffany se mudó de nuevo con sus abuelos, ya que cubrir tanto la matrícula como el alquiler era una carga financiera demasiado pesada. Su familia también ayudaba a cuidar de sus hijos siempre que ella estaba en el trabajo o en la escuela. Tras completar su programa, la joven madre consiguió un empleo en una prestigiosa clínica privada, trabajando como asistente de un médico reconocido. Ganaba un ingreso estable y avanzaba constantemente en su carrera. Por un tiempo parecía que todo finalmente estaba encajando. Sin embargo, Tiffany anhelaba profundamente tener una pareja fuerte y de apoyo, alguien en quien pudiera confiar en los momentos difíciles. A principios de 2007, Tiffany conoció por casualidad a un hombre llamado Darryl Eugene Williams. Él era 14 años mayor que ella y ya tenía 3 hijos adultos de una relación anterior. A pesar de la significativa diferencia de edad, esto no obstaculizó sus sentimientos. Si acaso, Tiffany lo veía como un hombre maduro y confiable, genuinamente listo para una relación seria. Su relación progresó rápidamente y poco después, Tiffany, de 27 años, descubrió que estaba embarazada nuevamente. La noticia fue una completa sorpresa para ambos. Sin embargo, estaban llenos de alegría y Darryl le propuso matrimonio de inmediato. Tiffany aceptó felizmente, pero había otra sorpresa. Durante un chequeo médico de rutina, descubrió que esperaba gemelas. En marzo de 2008, Tiffany dio a luz a 2 niñas gemelas, a las que llamó Demon y Denia. Este alegre hito trajo una nueva sensación de emoción a su vida. Volcó su corazón en su familia, atesorando cada momento libre con ellos. Amaba llevar a sus hijos a eventos, explorar nuevas actividades juntos y crear recuerdos especiales. Tiffany también tenía una pasión por vestir a sus hijas, a menudo poniéndoles atuendos a juego que las hacían parecer salidas de una revista de moda. Sus hijos mayores estaban activamente involucrados en deportes, jugando béisbol, corriendo en pista y nadando, mientras que las gemelas, Demon y Denia, estaban inscritas en clases de baile y gimnasia desde muy pequeñas. Con el paso de los años, los niños crecieron, pero Tiffany y Darryl nunca se casaron oficialmente.
Con el tiempo, su relación comenzó a fracturarse. Se distanciaron y lucharon por entenderse mutuamente. Tiffany pronto se dio cuenta de que Darryl no era el hombre en quien una vez había confiado. Su relación terminó definitivamente cuando descubrió que él había sido infiel. Sin dudarlo, empacó sus cosas, tomó a los niños y se fue. Tras separarse de Darryl, Tiffany trasladó a su familia al tranquilo pueblo de Brandon, Florida. Esta comunidad era conocida por su excelente infraestructura, baja tasa de criminalidad y viviendas asequibles. Parecía el lugar perfecto para criar una familia y empezar de nuevo. Decidida a construir un futuro estable, Tiffany completó un programa de cosmetología y consiguió un trabajo en uno de los mejores salones de la ciudad. Rápidamente construyó una clientela leal y se hizo conocida por su talento y creatividad. Con grandes sueños de abrir algún día su propio salón, comenzó a buscar posibles locales para alquilar. Sus habilidades, ambición y creciente reputación la convirtieron en una de las estilistas más solicitadas de la zona, allanando el camino para una prometedora carrera por delante. La madre soltera de 4 hijos se mudó a un espacioso apartamento alquilado en un complejo recién construido ubicado en uno de los mejores vecindarios de la ciudad. Cerca había escuelas, un estudio de baile y un gran centro deportivo, todo lo que necesitaba para proporcionar a su familia una vida cómoda y plena. Para 2012, sus hijos se habían vuelto más independientes y a menudo ayudaban a cuidar a sus hermanas menores. Alrededor de esta época, Tiffany decidió reconectar con su padre y medios hermanos. Viajó a Alabama para encontrarlos y desde ese momento su vínculo familiar se restauró. Mantuvieron contacto regular, se visitaban durante las vacaciones y sus hijos rápidamente se acercaron. La vida se estabilizó gradualmente. Sus finanzas estaban seguras, estaba rodeada de seres queridos y se sentía confiada sobre el futuro. Sin embargo, a pesar de todo, Tiffany, una mujer joven, ambiciosa y atractiva, anhelaba el amor. Todavía creía en el romance y esperaba conocer a un hombre que no solo la amara, sino que también aceptara a su familia como propia. Un hombre con quien pudiera construir un hogar fuerte y feliz. En 2014, Tiffany lanzó su propio pequeño negocio, que estaba creciendo con éxito. Ese mismo año, a los 34 años, se reconectó con un hombre llamado Ben, alguien a quien había conocido en su juventud, pero no había visto en casi 15 años. Su encuentro casual en un centro comercial marcó el comienzo de algo especial. Aunque inicialmente mantuvieron su relación en privado, Ben también era padre soltero, recientemente establecido en Brandon con sus 2 hijos pequeños. Al principio, él y Tiffany se reunían como amigos, compartiendo café y manteniendo conversaciones profundas. Pero cuando finalmente confesó sus sentimientos por ella, Tiffany se sintió la mujer más feliz del mundo y admitió que sentía lo mismo. Su relación floreció y ambas familias apoyaron plenamente su unión. Tiffany estaba en una nube, ansiosa por atesorar esta nueva felicidad sin apresurarse. Mantuvo su romance discreto, compartiendo detalles solo con amigos cercanos y familiares. No publicaba fotos de ellos juntos en redes sociales, pero estaba preparándose gradualmente para un gran cambio. Habían decidido mudarse juntos y construir un hogar como familia. El 1 de octubre de 2015, Tiffany publicó una actualización críptica pero romántica en su página personal de redes sociales. Era una foto de 2 manos entrelazadas, una masculina y una femenina, ambas con anillos de boda, con una Biblia de fondo. La leyenda simplemente decía sí. Con esta publicación insinuó un compromiso, pero eligió mantener la identidad de su prometido en privado por el momento. Tiffany y su familia siempre se esforzaban al máximo por Halloween. Ella y sus hijos planeaban disfraces con anticipación, tallaban calabazas en linternas brillantes y salían a pedir dulces juntos. Para entonces, Derek y Darren eran lo suficientemente mayores como para celebrar la festividad con amigos. Mientras tanto, las gemelas, Diamond y Denia, aún amaban salir a pedir dulces con su madre.
Como vivían en un gran complejo de apartamentos, ir de puerta en puerta no era tan emocionante. En cambio, visitaban un vecindario cercano con casas unifamiliares, donde las decoraciones de Halloween transformaban las calles en un paraíso festivo. Familias disfrazadas iban de casa en casa, y los generosos propietarios se abastecían de dulces para asegurarse de que nadie se fuera con las manos vacías. Se suponía que sería una noche divertida y despreocupada, pero nadie podía haber predicho lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, una mujer local, sola en casa, se preparaba para ver una película de terror para entrar en el espíritu espeluznante de la festividad. Afuera, las calles estaban tranquilas. La mayoría de las familias habían regresado a casa después de una noche de festividades, y ella no esperaba más grupos de niños pidiendo dulces. Alrededor de las 9:00 p.m. se quedó dormida en el sofá mientras la televisión seguía encendida, cuando un fuerte estruendo la despertó de repente. El sonido fue como una explosión. En ese momento, la puerta principal, que había olvidado cerrar con llave, se abrió de golpe. Presa del pánico, se levantó de un salto para cerrarla. Pero lo que vio en el umbral la dejó paralizada. De pie en la puerta había una figura vestida completamente de negro, con una máscara de hockey idéntica a la de la serie de películas de terror Viernes 13. Pero en lugar de sostener un machete, esta persona sostenía una escopeta. Por un instante fugaz, sintió como si hubiera entrado en un set de filmación o en una elaborada broma de Halloween. Se quedó allí en shock, sin saber qué hacer a continuación. Luego su mirada se desplazó hacia abajo, donde notó a una mujer tendida a los pies del extraño. La mujer se retorcía de dolor, intentando moverse. La figura enmascarada la miró fijamente durante unos segundos. Luego levantó el arma nuevamente. En un ataque de pánico, la testigo se lanzó hacia la puerta, cerrándola de golpe justo cuando 2 disparos más ensordecedores resonaron en la noche. Se desplomó en el suelo, cubriéndose la cabeza, aterrorizada de que ella pudiera ser el próximo blanco. Pero entonces, silencio. Una quietud inquietante, rota solo por un leve golpeteo en la ventana. Al principio lo ignoró, demasiado asustada para moverse, pero cuando el golpeteo volvió, se acercó cautelosamente a la ventana y contra su mejor juicio miró afuera. Allí estaba una niña pequeña, con el rostro surcado de lágrimas. Sin pensar en su propia seguridad, la mujer corrió inmediatamente a la puerta para ayudar. Afuera descubrió a otra niña pequeña cerca, sentada en el suelo en estado de shock, abrazándose las rodillas. Sin dudarlo, llevó a ambas niñas adentro, cerró la puerta con llave y tomó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Para entonces, otros vecinos también habían oído el alboroto y contactado a las autoridades. Cuando llegaron los primeros en responder, encontraron a una mujer tendida en un charco de sangre en la acera. A pesar de sus graves heridas, aún estaba viva. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero en el camino al hospital sucumbió a sus heridas. La víctima no llevaba identificación, y las 2 niñas encontradas en la escena estaban demasiado traumatizadas para hablar. Sin embargo, a medida que más vecinos se reunían, rápidamente reconocieron a la mujer como Tiffany, una estilista local, y a las 2 niñas como sus hijas gemelas. Las autoridades contactaron de inmediato a los familiares de las niñas, mientras que las hermanas fueron llevadas al hospital para una evaluación. Afortunadamente, ninguna sufrió daños físicos, pero estaban en un estado de profundo sufrimiento. Se llamó a profesionales de salud mental para ayudarlas a procesar el evento traumático. Decenas de personas habían estado celebrando esa noche, y algunas recordaron haber presenciado la horrible escena. Sin embargo, reconstruir la historia completa resultó ser un desafío. Muchos testigos luchaban por creer lo que habían visto. Parecía demasiado surrealista, casi como una actuación escenificada. Mientras tanto, el atacante enmascarado se había mezclado con la multitud, confundiéndose entre innumerables fiesteros disfrazados antes de desaparecer sin dejar rastro.
Algunos vecinos informaron haber visto un sedán Chevrolet plateado estacionado cerca de la casa justo antes del ataque. Los testigos dijeron que el auto arrancó repentinamente después del primer disparo, solo para detenerse a poca distancia momentos después. No estaba claro si el conductor había entrado en pánico y huyó por miedo o estaba de alguna manera involucrado en lo que acababa de suceder. Desafortunadamente, nadie registró la matrícula y nadie pudo confirmar si el conductor era hombre o mujer. Para complicar aún más las cosas, no había cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber capturado el incidente. Crear incluso una descripción básica del sospechoso era imposible. Estaba completamente cubierto, usando un disfraz de cuerpo entero, una sudadera con capucha, una máscara de hockey y guantes. Como resultado, ningún testigo pudo identificar detalles básicos como género o raza. Lo único en lo que coincidían era que el atacante era ligeramente más alto que el promedio y tenía una constitución musculosa y robusta. En la escena del crimen se encontró el bolso de Tiffany en el suelo con la correa rota y su contenido esparcido. Inicialmente, los investigadores consideraron la posibilidad de un robo frustrado. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. El dinero permanecía intacto en su billetera y Tiffany aún llevaba varias joyas de oro. No se había llevado nada. Además, parecía poco probable que alguien cometiera un acto tan violento por un robo menor, especialmente usando una escopeta. El nivel de agresión en el ataque sugería un motivo personal. Pero, ¿quién querría hacerle daño a Tiffany, una madre querida y miembro respetado de la comunidad? Los investigadores comenzaron interrogando a sus antiguas parejas, así como a su novio actual. Sin embargo, Tiffany se había separado de Derek Andrews y Darryl Eugene Williams años antes, y si quedaba algún conflicto persistente, hacía tiempo que se había disipado. Su pareja actual, Ben, era un misterio mucho mayor. Tiffany había mantenido su relación en privado, compartiendo poco sobre él con amigos y familiares. Dadas las circunstancias de secreto en torno a su romance, los detectives decidieron que necesitaban interrogarlo de inmediato. Los oficiales fueron enviados a la casa de Ben alrededor de las 5:00 a.m. de la mañana siguiente. A pesar de la hora temprana, todas las luces de la casa de Ben estaban encendidas. Él estaba sentado junto a la puerta principal, sosteniendo una escopeta. Los oficiales le ordenaron que soltara el arma y levantara las manos. Él obedeció de inmediato, insistiendo en que no tenía nada que ver con lo sucedido. En cambio, suplicó a los oficiales que protegieran a sus hijos. Ben explicó que se había enterado del incidente unas horas antes y estaba aterrorizado de que el atacante pudiera ir tras él a continuación. Sentía la necesidad de proteger a su familia. Durante el interrogatorio, Ben reveló que en los meses previos al incidente, Tiffany le había confiado que sospechaba que alguien la estaba acechando. Creía que podría ser su antiguo prometido y padre de las gemelas, Darryl Eugene Williams. Su ruptura no había sido para nada amistosa, y recientemente habían estado inmersos en una batalla judicial contenciosa por la custodia total de sus hijas. Ben también proporcionó una coartada sólida para la noche de Halloween. Explicó que él, Tiffany y sus hijos habían ido a pedir dulces juntos más temprano esa noche. Luego, él llevó a sus hijos a visitar a familiares, mientras que Tiffany y las gemelas planeaban pasar por otro vecindario, recoger algunas cosas en casa y luego pasar la noche en su casa, pero ella nunca llegó. Cerca de la medianoche, el hijo mayor de Tiffany lo llamó con la devastadora noticia. Tras verificar la coartada de Ben, los investigadores lo liberaron y le permitieron regresar a casa. Ahora, las fuerzas del orden dirigieron su atención a Darryl Eugene Williams. ¿Podría estar involucrado en un acto tan atroz? Sin embargo, los detectives aún eran escépticos. ¿Realmente podría hacer algo tan extremo frente a sus propias hijas, dejándolas con cicatrices psicológicas que llevarían de por vida? El 1 de noviembre, los oficiales visitaron la última dirección conocida de Darryl Eugene Williams, solo para descubrir que ya no vivía allí. En su lugar, fueron recibidos por su hija adulta.
quien explicó que su padre se había mudado con su nueva novia al otro lado de la ciudad unos 6 meses antes. Cuando se le informó del trágico destino de Tiffany, quedó visiblemente conmocionada. La noticia la dejó atónita. Su hija reveló detalles perturbadores sobre el temperamento volátil y la naturaleza controladora de su padre. Darryl era conocido por ser dominante y estallaba en cólera cuando las cosas no salían como quería. También tenía una profunda fascinación por las armas de fuego y, de hecho, poseía una escopeta. Ella continuó explicando que la ruptura de su padre con Tiffany fue todo menos amistosa. Él estaba extremadamente resentido por pagar la manutención de los hijos y había luchado ferozmente por obtener la custodia total de las gemelas, a pesar de saber que sus posibilidades eran escasas. Sin embargo, si Tiffany ya no estuviera viva, tendría una probabilidad mucho mayor de obtener la custodia de las niñas. Su hija admitió que, en su opinión, su padre era un individuo despiadado del que creía que era completamente capaz de cometer tal crimen. Tras esta conversación, los investigadores visitaron el lugar de trabajo de Darryl, una gran planta química. Su gerente lo describió como un empleado trabajador que podía manejar la carga de trabajo de 2 personas y siempre estaba dispuesto a tomar turnos extra. Sin embargo, la personalidad agresiva de Darryl a menudo llevaba a conflictos con sus compañeros, a veces escalando a altercados físicos. Curiosamente, en la noche del 1 de noviembre, Darryl había rechazado por primera vez un cambio de turno de última hora desde que comenzó en la planta, alegando razones personales. Este comportamiento inusual alimentó aún más las sospechas, ya que significaba que no tenía una coartada confirmada para la noche del crimen. Los detectives luego visitaron la casa de la nueva novia de Darryl, una mujer llamada Rosalind. Estacionado en la entrada estaba un sedán Chevrolet plateado que coincidía con la descripción del auto visto cerca de la escena del crimen. Cuando Rosalind abrió la puerta y vio a los oficiales, se puso visiblemente nerviosa. Sin embargo, cuando se le informó el motivo de la visita, insistió en que Darryl había estado con ella toda la noche y no había salido de la casa. Sin evidencia física para arrestar a Darryl, los investigadores decidieron hablar con los testigos más críticos, las hijas de Tiffany. Las niñas aún estaban en un estado de profundo shock. Denia apenas hablaba, atormentada por pesadillas y negándose a dormir sin una luz encendida. Diamond parecía estar lidiando mejor, pero cada vez que la conversación giraba hacia esa noche horrífica, se derrumbaba en lágrimas y se retraía. Se trajo a una psicóloga capacitada para guiar suavemente a las hermanas a través de su trauma, y eventualmente comenzaron a abrirse. Las niñas revelaron que, cuando visitaban a su padre, frecuentemente veían a un hombre misterioso que llegaba y le entregaba a Darryl carpetas llenas de papeles. Un día después de que su padre se fue, la curiosidad las venció. Miraron dentro de las carpetas y se quedaron atónitas al encontrar fotos de su casa, de su madre en varios lugares de la ciudad e incluso imágenes de la casa de Ben. Estaba claro que Darryl había contratado a un investigador privado para acechar a Tiffany. Aún más perturbador, solo 2 días antes de la muerte de Tiffany, ella había ganado la custodia total de las gemelas en la corte, obligando a Darryl a pagar manutención infantil, algo a lo que él se oponía vehementemente. Con esta nueva información, la policía obtuvo una orden de arresto para Darryl. Dado el historial de Darryl con armas de fuego y la probabilidad de que resistiera el arresto, los oficiales decidieron detenerlo en su lugar de trabajo, donde estrictas medidas de seguridad reducían el riesgo de un enfrentamiento armado. Cuando llegaron los oficiales, Darryl estaba claramente atónito. No opuso resistencia, permitiendo silenciosamente que lo esposaran. Su única solicitud fue hablar con su abogado. Inicialmente, tanto él como Rosalind negaron cualquier involucramiento. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron los registros telefónicos, los datos de GPS mostraron que ambos habían estado cerca de la escena del crimen esa noche. Rosalind fue la primera en ceder. A cambio de una sentencia reducida, aceptó testificar contra Darryl. Según ella, no sabía exactamente qué planeaba hacer Darryl. Solo lo llevó al lugar y esperó en el auto.
Cuando resonó el primer disparo fuerte, Rosalind entró en pánico y pisó el acelerador a fondo. Pero después de unos segundos redujo la velocidad, permitiendo que Darryl saltara al auto antes de que huyeran a toda velocidad. Afirmó que la única razón por la que luego proporcionó una coartada para él fue porque temía por su propia vida. Darryl Eugene Williams fue acusado de asesinato en primer grado, un crimen que podía conllevar la pena de muerte. Desesperado por evitar la sentencia más severa, hizo todo lo posible para desviar la culpa. Cuando supo que Rosalind había testificado en su contra, intentó darle la vuelta, alegando que ella había tenido una aventura con su hijo adulto y que los dos habían conspirado a sus espaldas para incriminarlo. En otras palabras, estaba dispuesto a acusar a su propio hijo de un crimen grave solo para salvarse. Afortunadamente, los investigadores desmintieron rápidamente su historia. Una revisión exhaustiva de la evidencia confirmó que su hijo no tenía ninguna participación en los eventos de esa noche. Sin otras opciones, Darryl finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. En abril de 2017, a la edad de 49 años, fue condenado y sentenciado a 50 años de prisión. No será elegible para libertad condicional durante al menos 25 años. La mujer con la sonrisa gentil en la foto es Indrani Mukherjee, pero detrás de ese rostro refinado yace una tragedia oscura que nadie podría haber anticipado. En una fatídica noche de abril, estranguló a su propia hija, Sheena Bora. Luego, con frialdad, metió el cuerpo en una bolsa negra. Lo llevó a un bosque desolado y le prendió fuego para borrar todo rastro. Ni una sola lágrima, ni una mirada atrás. Sheena, una hermosa joven, murió no solo a manos de su madre, sino también por secretos que nunca tuvo la oportunidad de revelar al mundo. Secretos sobre su identidad, su amor y una familia construida sobre capas de engaño. 3 años después, a partir de un arresto que parecía no estar relacionado, la verdad fue desenterrada junto con restos carbonizados en el bosque de Raigad. Y cuando todo lo enterrado salió a la superficie, una pregunta dolorosa resonó. ¿Qué podría llevar a una madre a matar a su propia carne y sangre? Si te atreves a enfrentar esta horrenda tragedia, sigue la historia hasta su final, donde la justicia y la obsesión se cruzan en la oscuridad. En abril de 2015, en lo profundo de un bosque cerca de la ciudad de Penn, Maharashtra, un hombre local que recolectaba leña tropezó con una gran bolsa de plástico negra. Estaba parcialmente cubierta por tierra y hojas secas. Al acercarse, fue abrumado por un olor pungente, una mezcla de quemado y descomposición. Alarmado, contactó inmediatamente a los servicios de emergencia locales. Un equipo de respuesta del distrito de Penn llegó rápidamente al lugar. Dentro de la bolsa había restos humanos. El cuerpo estaba tan severamente quemado que no se podían identificar rasgos faciales ni características físicas. El cráneo, la pelvis y algunos huesos largos permanecían intactos, pero no se encontraron ropa, documentos ni objetos personales. Basado en el estado de los restos, estaba claro que había pasado una cantidad significativa de tiempo desde la muerte de la persona. Se detectaron rastros que se creían eran de gasolina en la escena, indicando un intento deliberado de destruir el cuerpo. La ubicación remota y la naturaleza del descubrimiento no dejaban dudas. Esto fue un acto intencional para eliminar evidencia. Las autoridades enviaron los restos a un laboratorio forense en Mumbai, pero nada coincidía con los registros en la base de datos de personas desaparecidas. No había denuncias presentadas en Mumbai o distritos vecinos que correspondieran con la descripción o el cronograma estimado. Sin identidad, sin consultas de familiares y sin pistas. El caso fue registrado oficialmente como un individuo no identificado encontrado en una zona rural. Se clasificó como no resuelto. Durante las primeras semanas, el caso fue investigado activamente. Sin embargo, la falta de evidencia, sospechosos o información de la comunidad eventualmente llevó a los investigadores a archivar el expediente.
El interés fue desvaneciéndose gradualmente. Sin una identidad, el caso no tenía una dirección clara para avanzar. No se solicitaron más pruebas forenses. El caso desapareció lentamente de la memoria pública. Ese estado persistió durante casi 3 meses hasta 2015, cuando, durante un interrogatorio por una investigación criminal completamente no relacionada, un detenido mencionó de repente saber a quién pertenecía el cuerpo quemado en el bosque de Penn. No fue una confesión ni un remordimiento. Fue un movimiento calculado. Ofreció la información a cambio de lenidad en su propio caso. Hasta ese momento, nadie sabía a quién pertenecían los restos en la bolsa. Sheena Bora nació en 1987 en Shillong, la ciudad capital de Meghalaya, India. Era una zona urbana densamente poblada, y en ese momento su madre, Indrani Mukherjee, y su padre, Siddhartha Das, eran ambos muy jóvenes. Su relación había sido inestable desde el principio, y la llegada de una hija no cambió eso. Ambos padres parecían no estar dispuestos a asumir la plena responsabilidad de criar a su hija. Poco después del nacimiento de Sheena, la familia dio la bienvenida a un segundo hijo, un niño llamado Mikhail. A pesar de tener ahora 2 hijos, la relación entre Indrani y Siddhartha se deterioró rápidamente. Se separaron poco después de que naciera Mikhail, dejando a ambos hermanos al cuidado de sus abuelos maternos, los padres de Indrani. Sheena y Mikhail continuaron viviendo en la casa de sus ancianos parientes. Legalmente, ninguno de los padres renunció formalmente a la custodia, pero en realidad, los abuelos asumieron la plena responsabilidad de criarlos. La situación financiera de la familia era modesta, pero las necesidades básicas de los hermanos estaban cubiertas. Tenían comida, refugio, educación y cuidados diarios. Siddhartha Das, su padre, no jugó ningún papel en su crianza. Desapareció completamente de sus vidas. Indrani, su madre, se mudó a la ciudad de Kolkata, donde se matriculó en la universidad. Desde ese momento cortó el contacto no solo con su familia, sino también con su hijo y su hija. No proporcionó apoyo ni comunicación y no mostró interés en su bienestar. Para los que se quedaron atrás, parecía que había borrado su pasado por completo. A pesar de la ausencia de sus padres, sus abuelos hicieron lo mejor que pudieron. Los hermanos asistían a la escuela y sus tutores intentaban explicar que sus padres estaban simplemente ocupados, que era necesario. Pero a medida que Sheena crecía, comenzó a comprender la verdad. Su madre la había abandonado deliberadamente. Su padre había desaparecido sin dejar rastro. En su adolescencia, Sheena empezó a albergar sentimientos de dolor y resentimiento. Luchaba por entender por qué su madre eligió la educación y la carrera, dejando ningún espacio para ella en su vida. Con su partida, Indrani había escapado verdaderamente de su mundo anterior. Después de graduarse de la universidad en Kolkata, rápidamente se reinventó. Se casó con Sanjeev Khanna, un empresario de la misma ciudad. Este fue su primer matrimonio oficial. Juntos establecieron una empresa y se involucraron profundamente en construir su negocio. Sanjeev tenía una base financiera sólida, y este matrimonio le dio a Indrani la oportunidad de entrar en una clase social más alta. Tuvieron una hija juntos. Sin embargo, la relación pronto se desmoronó. Desacuerdos, conflictos personales y una lucha de poder en su negocio finalmente llevaron a su separación. En 2002, su matrimonio terminó oficialmente, aunque conservaron la propiedad conjunta de parte de la empresa. Tras el divorcio, Indrani no regresó al hogar donde Sheena y Mikhail seguían viviendo. En cambio, se mudó a Mumbai. Mumbai es la ciudad más grande de India y su capital financiera. Un lugar donde los bancos, las cadenas de medios, las bolsas de valores y las sedes corporativas dominan el horizonte. Pero junto al mundo glamoroso de rascacielos, autos de lujo y clubes privados de élite existe otro Mumbai. Es hogar de algunos de los asentamientos informales más concurridos de Asia, carentes de servicios básicos como electricidad y saneamiento. El contraste entre la riqueza y la adversidad es marcado. Fue en este contexto que Indrani Mukherjee comenzó un nuevo capítulo de su vida. Entró en una nueva relación,
esta vez con Peter Mukherjee, un ejecutivo de medios que entonces era el director ejecutivo de una importante cadena de televisión. Su relación progresó rápidamente hacia el matrimonio. Tras divorciarse de Sanjeev, Indrani llevó a su hija Vidhi a vivir con Peter. Eventualmente, Vidhi fue adoptada legalmente por Peter. Junto con Peter, Indrani consolidó su posición en la élite de Mumbai, tanto en los negocios como en la alta sociedad. Este matrimonio se convirtió en un punto de inflexión para ella, abriendo puertas a conexiones poderosas y elevando su estatus. En su nueva vida, Indrani ocultó todo su pasado, incluida la existencia de sus hijos de relaciones anteriores. En su nuevo mundo, Indrani cortó completamente los lazos con su pasado. Nadie en sus círculos profesionales o sociales sabía de la existencia de Sheena y Mikhail. Nunca los mencionó, ya fuera en reuniones de negocios o en conversaciones personales. En la versión oficial de su vida no había hijos de su capítulo anterior. Incluso sus padres, que aún vivían en Shillong, no tenían idea de dónde estaba, con quién se había casado o en qué proyectos estaba involucrada. En los círculos exclusivos de Mumbai, Indrani cuidadosamente construyó la imagen de una mujer poderosa e independiente. Asistía a eventos exclusivos, organizaba reuniones privadas con inversores y ejecutivos de medios. En el mundo de los negocios, era conocida como la cofundadora de empresas exitosas y la esposa de una de las figuras más influyentes en la industria de los medios. Era bienvenida en clubes de élite, proyecciones privadas de películas y conferencias internacionales. Pero detrás de esta fachada pulida, las verdades personales estaban deliberadamente ocultas. La condición más crítica para mantener esta nueva realidad era mantener su pasado completamente en secreto, especialmente en lo que respecta a Sheena. Nadie en el círculo actual de Indrani sabía que tenía una hija adulta de una relación anterior. Incluso Peter, su esposo en ese momento, no estaba completamente al tanto de la verdad. Indrani afirmaba que Sheena era su hermana, a la que había criado. El primer contacto entre ellas no ocurrió hasta 2006, cuando Sheena, ya adulta joven, tomó la iniciativa de comunicarse, pero esa historia se contará más adelante. Una posible razón para el secretismo de Indrani era la preocupación por su reputación. En los círculos sociales que ahora frecuentaba, revelar que tenía hijos adultos de una relación anterior podría ser visto como perjudicial o inconsistente con la narrativa perfecta que había construido. Otro motivo podría haber sido financiero. Si Sheena fuera reconocida legalmente como su hija, podría haber tenido derechos sobre activos o herencias que Indrani no estaba dispuesta a compartir. Para 2006, Sheena tenía 19 años. Había completado su escolaridad y estaba comenzando a considerar seriamente su futuro. Sus abuelos seguían haciendo lo mejor que podían, pero su situación financiera no había mejorado. La educación superior estaba fuera de su alcance y su hermano menor, Mikhail, necesitaba cuidados. Estaba enfrentando problemas de salud. Su madre no había estado en contacto durante años. Pero en su cumpleaños, Sheena encontró el número de teléfono de Indrani y tomó la audaz decisión de llamar. La conversación duró un tiempo. Por primera vez en años, Sheena escuchó la voz de la mujer que le había dado a luz y luego desapareció. Indrani compartió que ahora vivía en Mumbai, casada, con una nueva familia y una carrera próspera. No ofreció ninguna explicación por su ausencia, ninguna disculpa, ni reflexión sobre el pasado. La conversación fue cortés, pero emocionalmente distante. Sin embargo, marcó un punto de inflexión. Sheena expresó su deseo de reconectar. Quería reconstruir una relación con su madre. Indrani no estuvo de acuerdo de inmediato. Algún tiempo después dijo que estaba dispuesta a dejar que Sheena se mudara a Mumbai, pero con una condición. Nadie en su vida podía saber que Sheena era su hija. Tendría que presentarse como la hermana de Indrani. Indrani no ofreció más explicaciones para este requisito. A primera vista, esta oferta parecía una oportunidad para cambiar el rumbo de su vida. Mumbai, una metrópoli extensa, estaba llena de potencial. Para Sheena significaba la posibilidad de educación y un nuevo comienzo. Pero la condición impuesta por su madre venía con un alto precio. Sheena tendría que renunciar a su identidad,
Mudarse a una ciudad donde no era reconocida como hija y se le requería ocultar la verdad sobre sí misma era una decisión dolorosa. Sin embargo, Sheena aceptó. Anhelaba un cambio, deseaba una conexión con su madre y esperaba escapar de las difíciles circunstancias en las que había crecido. Sheena dejó Shillong y se mudó a Mumbai. Allí fue recibida por Indrani. Oficialmente, Indrani presentó a Sheena a todos como su hermana. En su nuevo círculo social, esta explicación fue aceptada sin cuestionamientos. Dentro de la familia de Peter Mukherjee, el segundo esposo de Indrani, nadie sabía quién era realmente Sheena. Incluso el propio Peter creía que ella era simplemente la hermana de Indrani. Sheena se matriculó en una universidad, estudiando mientras esperaba en silencio construir algún tipo de relación con su madre. Vivían en la misma ciudad y se encontraban ocasionalmente, pero su relación seguía siendo distante. Indrani controlaba estrictamente cómo interactuaban. Desviarse de la narrativa de que eran hermanas estaba absolutamente prohibido. Hablar del pasado estaba fuera de los límites. Cualquier intento de mencionar su infancia, su hermano Mikhail o sus abuelos era considerado cruzar una línea. Al principio, Sheena intentó aceptar la situación. Su nueva vida le ofrecía cosas que nunca había tenido antes: una educación, un lugar donde vivir y seguridad básica. Pero el rol que se le imponía la desgastaba. Su identidad era negada. Su posición como hija era borrada. Aunque su madre estaba físicamente cerca, su relación seguía siendo emocionalmente distante y fría. Indrani mantenía una distancia emocional. No mostraba calidez, evitaba hablar del pasado y no ofrecía apoyo emocional. Su enfoque estaba completamente en su nueva familia. Sheena a menudo se sentía como una extraña. Mientras tanto, Indrani nunca discutía cuánto tiempo permanecería Sheena en Mumbai o qué deparaba el futuro. Su apoyo era informal e inconsistente. Cada vez que Sheena mencionaba las condiciones de vida, las finanzas o los planes futuros, recibía una respuesta fría. Sheena se dio cuenta de que dependía completamente de alguien que ni siquiera quería reconocer su existencia. Aún así, no se fue. Se aferraba a la esperanza de que las cosas cambiaran con el tiempo. Vivir en una gran ciudad, perseguir su educación y estar físicamente cerca de su madre significaba mucho para ella. Creía que eventualmente Indrani podría abrirse. Incluso un pequeño gesto de cercanía emocional habría significado todo para ella. Sheena no exigía reconocimiento público, solo quería ser aceptada silenciosamente como parte de la familia. En la casa que Sheena visitaba ocasionalmente estaba Rahul, el hijo de Peter Mukherjee. Era un joven, independiente en muchos sentidos, pero aún vivía en la casa familiar. Desde sus primeros encuentros, Sheena y Rahul conectaron. Su relación se desarrolló rápidamente. Tenían la misma edad, asistían a universidades similares y compartían intereses superpuestos. Ambos sentían la presión de crecer bajo padres de voluntad fuerte. En una familia llena de barreras y relaciones formales, su amistad ofrecía una rara sensación de libertad. Pronto pasaban mucho tiempo juntos, mucho más allá de las visitas familiares. Su relación se volvió romántica. Al principio, Indrani no notó su creciente cercanía. Sheena y Rahul a menudo aparecían juntos en entornos familiares y nada parecía inusual. Pero cuando quedó claro que su relación era personal, la actitud de Indrani cambió abruptamente. Se opuso firmemente y exigió que terminaran la relación de inmediato. La razón oficial que dio fue que tales relaciones dentro de la familia, incluso sin lazos de sangre, causaban tensión. Indrani afirmó que era inapropiado tanto moral como socialmente, pero había motivos más profundos detrás de su reacción. Entendía que una relación romántica entre Sheena y Rahul podría llevar a que la verdad fuera expuesta. Si las cosas se ponían serias, Sheena podría revelar su verdadera identidad, lo que destrozaría la ilusión cuidadosamente construida y causaría graves consecuencias personales y profesionales. Indrani comenzó a intentar influir en Sheena, primero mediante persuasión, luego insistencia y finalmente presión.
En un momento dado, incluso cortó el contacto por completo, enviando a Sheena de vuelta a vivir con sus abuelos en Shillong. Indrani esperaba que la distancia rompiera el vínculo entre Sheena y Rahul, pero ocurrió lo contrario. El tiempo separados solo fortaleció su relación. Rahul mantuvo el contacto, se enviaban mensajes, hablaban regularmente y hacían planes para el futuro. Cuando Sheena regresó a Mumbai, ya no dependía financieramente de su madre. Rahul ayudó con la vivienda y cubrió los gastos diarios. Esto le dio a Sheena una mayor independencia y debilitó el control de Indrani sobre ella. A pesar de que se le dijo que terminara la relación, Sheena no lo hizo, y Rahul aún no sabía nada sobre las verdaderas dinámicas familiares. Creía que Sheena era la hermana de Indrani. Para él eran iguales en una relación genuina y no tenía razones para sospechar que su relación amenazaba con exponer una verdad oculta. El 24 de abril de 2012, Sheena organizó una reunión con Indrani. Según Indrani, el plan era cenar juntas. A pesar de su relación tensa, Sheena aún quería mantener el contacto. Esperaba que esta reunión pudiera ser un paso hacia la reconstrucción de su relación. Ese día, Sheena tenía trabajo. Después de que terminó su turno, Rahul la recogió. Pasaron unas horas juntos. Sheena le dijo que se encontraría con Indrani más tarde esa noche. Rahul la llevó al lugar acordado, un restaurante donde supuestamente tendría lugar la reunión. La acompañó al lugar, se despidió y la vio caminar hacia un coche donde esperaba Indrani. Un conductor estaba en el asiento delantero y otra persona estaba dentro, pero Rahul no los reconoció. Sheena subió al coche. Rahul se quedó mirando mientras el coche se alejaba. En ese momento nada parecía preocupante. Sabía que ella se reunía con Indrani y no tenía razones para preocuparse, pero esa noche Sheena no regresó. Rahul comenzó a llamarla, pero no contestaba. Después de un tiempo, recibió un mensaje de texto. El mensaje decía que todo estaba bien y que se quedaría a pasar la noche en la casa de Indrani, pero Rahul se sintió inquieto. El tono del mensaje era muy inusual. Sheena normalmente escribía con calidez y emoción. Este mensaje era frío y diferente a ella. Respondió pidiéndole que llamara o al menos dejara un mensaje de voz. No hubo respuesta. Pasaron las horas. Envió otro mensaje y llamó de nuevo. Llegó un nuevo mensaje, breve y cortante. Afirmaba que Sheena quería irse, que ya no quería continuar la relación y le pedía que no llamara ni enviara mensajes más. Le dijo que la olvidara. Rahul quedó atónito. Apenas unos días antes habían estado discutiendo planes futuros. No había señales de tensión ni discusiones. Conocía bien a Sheena, cómo se comunicaba, cómo manejaba el estrés. Este mensaje estaba completamente fuera de su carácter. Comenzó a sospechar que no lo había escrito ella. Siguió intentando contactarla, pero no respondía a las llamadas. Su preocupación creció rápidamente. No podía entender el cambio repentino en su comportamiento. Nada tenía sentido. Pero una cosa le quedó clara. Lo que fuera que había pasado comenzó en el momento en que ella subió al coche con Indrani. La mañana después de que Sheena desapareciera, Rahul tomó medidas. Intentó contactar a su madre. Al principio, Indrani no respondió a sus llamadas. Finalmente, ella le contestó. Según ella, Sheena había dicho que quería terminar su relación con Rahul y dejar la ciudad. Indrani añadió que le había sugerido a Sheena que tomara un descanso y se fuera por un tiempo para escapar de la presión. Afirmó que Sheena estuvo de acuerdo y se había ido al extranjero. Esta explicación no convenció a Rahul. El abrupto fin de la relación, el cambio repentino de planes y la completa desaparición de Sheena de la noche a la mañana le parecían altamente sospechosos. Siguió intentando mantenerse en contacto, pero cada vez recibía la misma historia. Unos días después contactó a Peter Mukherjee. Peter repitió la versión de que Sheena se había ido voluntariamente y no quería ser contactada. Rahul no lo creyó. Fue a la comisaría de policía. Los oficiales escucharon, pero se negaron a presentar una denuncia por desaparición.
Explicaron que Sheena era una adulta con derecho a tomar sus propias decisiones y su desaparición no era motivo para una investigación. Le pidieron pruebas de que estaba en peligro. Rahul les mostró conversaciones recientes de texto, señalando que los mensajes no sonaban como ella. Pero eso no fue suficiente. Regresó a la comisaría varias veces en los días siguientes. Les pidió que verificaran, que rastrearan su teléfono, que contactaran a los proveedores de red. La respuesta siempre fue la misma. Sin señales claras de una amenaza, las autoridades no actuarían. Los oficiales enfatizaron que no podían intervenir a menos que hubiera evidencia de un riesgo inmediato para su seguridad. Pasaron los días. Sheena permanecía en silencio, sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera un rastro de actividad en las redes sociales. Rahul intentó encontrarla por su cuenta. Llamó a su universidad, a su lugar de trabajo, a amigos en común. Las respuestas siempre eran las mismas. Nadie la había visto desde que se reunió con Indrani. Volvió a la policía, esta vez rogando al menos por un registro oficial de su desaparición. Todavía no lo escucharon. No se abrió ningún caso. Su postura no cambió. Una mujer adulta tenía derecho a irse por su propia voluntad. Rahul no se rindió. Contactó a los abuelos de Sheena en Shillong. Ellos tampoco habían tenido noticias de ella. No había llamado ni enviado mensajes. Estaban preocupados, pero no sabían qué hacer. Carecían de recursos para actuar. Su hermano, Mikhail, también intentó averiguar qué estaba pasando. Llamó a su madre, pero no obtuvo respuestas claras. Pasaron semanas. Cada vez más señales apuntaban a que Sheena no se había ido voluntariamente. Nadie había tenido noticias de ella. No había evidencia de viajes ni de un cambio de residencia. Ninguna aerolínea tenía registro de que hubiera salido. Rahul estaba convencido de que algo grave le había pasado la noche que se reunió con Indrani. Sin embargo, la policía no actuó. No hubo búsqueda oficial ni cobertura mediática. La desaparición de Sheena no apareció en los titulares. Para la mayoría de las personas simplemente no existía. Solo 3 personas dieron la alarma: Rahul, su hermano y sus ancianos abuelos en Shillong. Todos los demás permanecieron en silencio. En 2015, en Mumbai, la policía arrestó a un hombre llamado Shyam Rai. Fue detenido por posesión y transporte de armas ilegales. Durante un registro, los oficiales encontraron múltiples armas de fuego sin licencia, lo que proporcionó motivos para abrir un caso penal. Inicialmente, el arresto no tenía conexión con la desaparición de Sheena Bora. Durante el interrogatorio, al darse cuenta de la gravedad de su situación, Rai ofreció cooperar. Dijo que tenía información sobre un crimen grave que tuvo lugar en 2012. Sus palabras fueron específicas. Sé quién es responsable de lo que le pasó a una joven. Al principio, los oficiales no le creyeron, hasta que proporcionó detalles que apuntaban directamente al caso de Sheena Bora. Rai reveló que había sido conductor personal de Indrani Mukherjee, la esposa del ejecutivo de medios Peter Mukherjee, y a menudo manejaba tareas privadas para ella. Según él, en abril de 2012 había presenciado y participado en eventos relacionados con la desaparición de una joven que se creía era la hermana de Indrani. Pero Rai insistió en que eso no era cierto. La mujer no era su hermana en absoluto, y su verdadera relación con Indrani había sido deliberadamente ocultada. El 24 de abril de 2012, Indrani instruyó a Rai para que condujera a un lugar específico en Mumbai, donde Sheena había acordado reunirse con ella bajo el pretexto de cenar juntas. Rahul, sin sospechar ningún peligro, llevó personalmente a Sheena al lugar. Rai recordó haberla visto subir al coche. Dentro estaban Indrani y Sanjeev. Anteriormente, Rai dijo que Indrani había mencionado un viaje, pero no compartió detalles. Él sintió que era un asunto no oficial, mantenido deliberadamente en secreto. Durante el trayecto le ofrecieron a Sheena un vaso de agua. Minutos después de beberlo, comenzó a sentirse mal. Se desorientó y gradualmente perdió el conocimiento. Indrani ordenó a Rai que siguiera conduciendo.
El coche se dirigió hacia las afueras de la ciudad. Finalmente salieron de Mumbai y viajaron a una zona boscosa cerca de la ciudad de Penn. Cuando el coche se detuvo, Indrani y Sanjeev tomaron el control. Rai dijo que Sanjeev sostuvo el cuerpo de Sheena mientras Indrani llevaba a cabo el acto que terminó con su vida. Enfatizó que Indrani parecía segura y no mostraba ninguna vacilación. Todo ocurrió en la parte trasera del coche. Después colocaron su cuerpo en una gran bolsa de plástico negra que Rai había sido instruido para tener lista en el maletero de antemano. Continuaron conduciendo más profundamente hacia el bosque. Por la noche, con mínima luz, se detuvieron en una zona remota, lejos de la carretera principal. Rai, siguiendo las órdenes de Indrani, ayudó a llevar la bolsa a un lugar apartado. Allí, según él, Indrani y Sanjeev vertieron líquido inflamable sobre el cuerpo y le prendieron fuego. Las llamas consumieron rápidamente la bolsa. Esperaron hasta que el fuego casi se extinguió antes de que los tres abandonaran la escena. Estos eventos coincidían con cada detalle de un caso no resuelto de 2012 que involucraba restos no identificados encontrados en el bosque cerca de Penn. Hasta la confesión de Rai, las autoridades nunca habían conectado esos restos con la desaparición de Sheena. Su testimonio estableció el primer vínculo directo entre el incidente y las personas en el círculo cercano de Sheena. Rai afirmó que no actuó por voluntad propia. En ese momento estaba en dificultades financieras y necesitaba desesperadamente dinero. Dijo que Indrani prometió cubrir los gastos médicos de su familia a cambio de su cooperación. Después de la desaparición de Sheena, Rahul nunca dejó de buscar respuestas. Pasaron años, pero no se rindió. Ni las explicaciones de Indrani ni el rechazo oficial de la policía lo satisfacían. Siempre creyó que la historia de que Sheena dejó la ciudad voluntariamente era falsa. Estaba seguro de que la verdad estaba siendo ocultada. Rahul comenzó a recopilar evidencia. Guardó mensajes antiguos, contactó a amigos y revisó documentos. Eventualmente obtuvo las notas personales de Sheena, en las que ella aludía a su tensa relación con su madre y expresaba miedo de que su secreto pudiera ser expuesto. Escribió sobre sentirse presionada y vivir bajo una identidad falsa. Rahul presionó por una investigación completa sobre su desaparición. Finalmente logró solicitar un análisis de ADN. La comparación biológica confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo. Sheena no era la hermana de Indrani, era su hija biológica. Esta revelación desmanteló completamente la narrativa pública que Indrani había mantenido durante años. Los motivos claros comenzaron a surgir. Indrani estaba aterrorizada de que se descubriera la verdad sobre tener una hija adulta de una relación anterior. En los círculos sociales que frecuentaba, donde la imagen y el estatus lo eran todo, tal revelación podría amenazar toda su posición. Peter no sabía la verdad. Su matrimonio estaba construido sobre una versión cuidadosamente editada de su pasado. Además, había implicaciones financieras. Si Sheena era reconocida oficialmente como su hija, tendría derechos legales sobre una parte de los activos de Indrani, lo que podría afectar no solo a Indrani, sino también a su hija menor con Peter. Mientras tanto, Rahul enfrentó resistencia. Los parientes de Peter se opusieron firmemente. Indrani afirmó que estaba intentando manchar la reputación de la familia. La presión se extendió no solo a él, sino también a quienes lo rodeaban. Aún así, no se rindió. Se convirtió en el único que persistentemente y públicamente presionaba para reabrir el caso. Contactó a los medios, consultó con abogados y participó en foros públicos. Tenía hechos, declaraciones de testigos, documentos y resultados de pruebas forenses, pero estaba enfrentándose a riqueza, poder e influencia. Tras la confesión y el testimonio detallado de Shyam Rai, la investigación finalmente ganó tracción. En poco tiempo se realizaron arrestos. Indrani Mukherjee, su ex-esposo Sanjeev Khanna y Peter Mukherjee fueron puestos bajo custodia. Los arrestos se basaron en el relato de Rai, la admisión parcial de Sanjeev y los resultados de las pruebas de ADN que confirmaban que Sheena era la hija biológica de Indrani.
Los fiscales dependieron en gran medida del testimonio del conductor, describiendo la ruta, la ubicación y la narrativa de lo que cada persona hizo. Sanjeev corroboró partes de la historia. Admitió haber ayudado a encubrir el incidente, confirmó que estaba en el coche y dijo que Sheena perdió el conocimiento después de beber un vaso de agua. También admitió que el cuerpo fue quemado en una zona boscosa cerca de Penn. Su confesión coincidía estrechamente con las declaraciones anteriores de Ray. Sin embargo, la investigación enfrentó obstáculos significativos. Las grabaciones de vigilancia de la propiedad donde vivían Indrani y Peter desaparecieron misteriosamente para el día en que Sheena desapareció. Las grabaciones de otros días permanecían intactas, pero el 24 de abril de 2012 no tenía registro. No se encontró ninguna explicación. Tampoco había evidencia física directa que probara lo que ocurrió dentro del coche. No se recolectó evidencia forense del coche ni de la ropa de los acusados para ser utilizada en el tribunal. En 2012, la policía no actuó con prontitud, lo que llevó a la pérdida de evidencia potencial. El caso fue descuidado desde el principio, lo que finalmente debilitó la base de la fiscalía. La defensa explotó cada laguna en la investigación. Indrani y Peter contaban con equipos legales de primer nivel. Cuestionaron la fiabilidad del testimonio de Ray, argumentando que se implicó a sí mismo y a otros a cambio de clemencia. La confesión de Sanjeev fue considerada inválida, alegando que fue obtenida bajo coacción. Los resultados de ADN también fueron cuestionados, con la defensa planteando la posibilidad de errores de laboratorio o interferencias. El juicio se prolongó. A pesar de la atención pública, ningún acusado fue formalmente condenado. Ni Indrani, ni Peter, ni Sanjeev recibieron un veredicto. Un caso con una víctima confirmada, múltiples confesiones y motivos claros permaneció legalmente sin resolver. La influencia, los recursos y un equipo de defensa habilidoso superaron el testimonio de testigos y los hallazgos forenses. Para 2022, todas las figuras clave del caso estaban libres. Indrani Mukherjee, Sanjeev Khanna, Peter Mukherjee y Shyam Rai fueron liberados de custodia. Los cargos no fueron retirados, pero nadie recibió una sentencia formal. A pesar de las confesiones, los descubrimientos forenses, las consistencias fácticas y el testimonio de testigos, no hubo condena. Aunque Rai proporcionó información crítica a las fuerzas del orden, finalmente fue liberado. Su cooperación con la investigación y la falta de involucramiento en otros delitos graves llevaron a la clemencia en su caso. Sanjeev, que admitió haber ayudado a ocultar el cuerpo, también escapó de consecuencias legales. Peter, acusado de ocultar información y estar indirectamente involucrado, fue liberado porque los investigadores no pudieron establecer su participación directa. Indrani, la figura central del caso, continuó negando cualquier delito y se le concedió la libertad bajo fianza. Rahul permaneció como el único que seguía luchando por la verdad. Había perdido la fe en el sistema. El proceso legal demostró cómo las personas poderosas podían evadir fácilmente la responsabilidad. A pesar de las confesiones y la evidencia creíble, no se hizo justicia. Un caso con una víctima clara, motivos, testigos y evidencia física concluyó sin un veredicto. Rahul entendía que podría haber consecuencias por seguir adelante. Vivía con la constante conciencia de que podría enfrentar presión, amenazas o aislamiento social en cualquier momento. No sabía hasta dónde llegarían aquellos a los que desafiaba para protegerse, pero no tenía intención de retroceder. Sheena Bora fue oficialmente confirmada como fallecida. El análisis de ADN identificó sus restos. Sin embargo, para cuando todas las personas involucradas en el caso fueron liberadas, ningún tribunal había clasificado oficialmente lo que le ocurrió como un crimen. Sin cargos formales, sin condenas, sin sentencias, Sheena había desaparecido. Y legalmente, su muerte permaneció indefinida, nunca reconocida como un acto criminal. Rahul continuó buscando justicia. Para él, el caso estaba lejos de terminar. Su objetivo no era el reconocimiento ni la venganza. Era asegurarse de que el nombre de Sheena no desapareciera del mundo de la misma manera que lo había hecho de los registros oficiales.